Hola, bienvenidos al curso Principios de la Gestión de Calidad de la Fundación Pacarina Yuyayapag. El día de hoy vamos a conversar sobre los principios de la calidad en la norma ISO 9001-2015. Bien, en esta norma la calidad se puede expresar o se puede manejar con 7 principios. Primero, el enfoque al cliente. 2, liderazgo. 3, compromiso de las personas. 4, enfoque basado en procesos. 5, mejora. 6, toma de decisiones basadas en evidencia. Y 7, gestión de las relaciones. Vamos a hablar del enfoque al cliente. Esta es una cuestión muy importante porque lo que se busca con la calidad y con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es decir, que se garantice la calidad de la producción de bienes y la prestación de un servicio, busca exceder las expectativas del cliente para satisfacer la calidad que ellos exigen y además también va a ir más allá de las expectativas que ellos están eh, fijando para la determinada organización, para un producto o un servicio que se está eh, generando o brindando. En la norma ISO 9000, que es en la que podemos referirnos a los términos y definiciones propias del sistema de la ISO 9000, de toda la familia de normas, tenemos que primero, en el tema de enfoque cliente, la organización o las organizaciones deben hacer una declaración que está enfocada a que la gestión de calidad se cumple o es el sistema que cumple los requisitos del cliente y que busca tratar, además de cumplirlos, de exceder las expectativas de los mismos. Entonces, esto debe estar claro al momento de establecer el sistema de gestión de calidad en todas las organizaciones. ¿Cuál es la base racional para esto? Es decir, ¿cómo se aplicará esto ya en la parte práctica? Debe haber para que exista un éxito sostenido, ¿no es cierto? Se debe buscar, ¿no es cierto?, que la organización atraiga y conserve la confianza de los clientes. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Eh, Nosotros a veces trabajamos y creemos que nuestros clientes ya están cautivos y que no van a exigirnos más, pero puede haber que en la sociedad aparezca otra organización que pueda cubrir de mejor manera de esas expectativas del cliente y ofrecerle más. Por lo tanto, se debe tener una confianza y que el cliente sepa que la organización le está entregando un producto de calidad o un servicio de calidad y no busque que otra organización cumpla le dé este servicio o le venda este bien con una calidad a lo mejor hasta mejor que la que estamos brindando. También se busca que cada espacio de la interacción del cliente proporcione una oportunidad para crear más valor para este mismo cliente. Es decir, que nosotros tenemos que siempre estar pendientes de las necesidades y expectativas de los clientes y a partir de eso se generará un nuevo valor que atienda esas necesidades y esto va a ser un círculo virtuoso que va a seguir generando mejoras en nuestros procesos. También hay que entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas que contribuyan al éxito sostenido de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hace algunos años el tema, por ejemplo, del tema de la sostenibilidad o de la parte ecológica de los que deben cumplir, ¿no es cierto?, de los productos no estaba en la palestra pública o en la visión de los clientes. O sea, lo que se necesitaba era cumplir o que nuestro producto cumpla con una satisfacción de una necesidad sin tener que involucrarse con temas relacionados, por ejemplo, al medio ambiente. Hoy todos los productos siempre tienen que buscar la manera de incorporar las demandas sociales en temas de medio ambiente. Es decir, que mi producto al final, cuando ya termine su vida útil y sea reciclable, no sea un elemento que tenga que desecharse y que no pueda ser reintroducido en un proceso productivo que genere altos índices de contaminación. Entonces tiene que ser un producto sostenible en todo su ciclo de vida, desde que se produce hasta su disposición final.
tiene que generar, por ejemplo, no debe generar enfermedades o toxicidad en las personas, en la flora y fauna, no debe ser un elemento de contaminación. Entonces, siempre tenemos que estar actualizando las expectativas de los clientes, tanto las presentes como las futuras, para poder cumplir, ¿no es cierto?, sus demandas. Y también las de las partes interesadas. Es decir, si bien es cierto, a lo mejor esto, no, yo estoy en una zona determinada y esa empresa no es mi cliente fundamental, perdón, esta población no es mi cliente fundamental, pero ellos son partes interesadas en el sentido que están mirando lo que yo hago como empresa y dicen, bueno, esta empresa sí no genera contaminación, esta empresa trata bien a sus trabajadores, no genera problemas en la comunidad. Es una empresa que más bien nos ha traído beneficios al estar aquí en nuestra comunidad. Entonces tenemos que siempre estar mirando qué es lo que dicen nuestros clientes y las personas y las partes interesadas sobre los procesos, los productos y los servicios que nosotros estamos generando. Si nosotros enfocamos así a nuestra organización con un enfoque hacia el cliente, vamos a tener algunos beneficios. Primero, incremento del valor para el cliente. Es decir, el cliente va, ¿no es cierto?, a mirar con mejores ojos, va a valorar más nuestros productos y va a estar dispuesto a pagar lo estrictamente necesario, pero con ese valor. Mucha gente dice, miren, yo prefiero comprar este producto, a lo mejor es un poco más caro en comparación a otro, pero es por la calidad y la confianza que me da. Esta marca me da confianza. Yo sé que si yo compro este producto alimenticio no voy a tener repercusiones en mi salud a otra marca que posiblemente sea más barata, pero que yo la desconozco. ¿Sí? Entonces le vamos a dar un mayor valor, ¿no es cierto? De nuestro producto, nuestro cliente va a tener una mejor valoración de nuestro producto. Incremento de la satisfacción del cliente, es decir, muy bien, este producto que ya antes tenía estas cualidades, pero ahora es un producto, por ejemplo, que tiene más proteínas o más vitaminas es mejor, satisface de mejor manera al cliente. O este servicio no solamente ahora es más rápido, más ágil, o es un servicio en línea, o es mixto. Yo puedo hacer una parte en línea y luego tengo que solamente llevar ya los papeles para iniciar el proceso. Entonces, satisfago al cliente, incremento la satisfacción del cliente, mejora la fidelización del cliente, es decir, que el cliente se hace fiel a nuestro producto porque nosotros estamos trabajando con calidad y atendiendo a sus demandas, necesidades y visiones, ¿no es cierto? Incremento de la repetición del negocio, es decir, que yo puedo este negocio replicarlo porque estoy trabajando con calidad y estoy satisfaciendo al cliente. Entonces yo puedo abrir una sucursal o replicarlo en otras partes del país o fuera del país porque estoy trabajando con estándares de calidad que lo hacen reproducible y puedo satisfacer las demandas de un mercado mayor de clientes. Incremento de la reputación de la organización, entonces esto se gana muchísimo, ¿no? Entonces, hoy la gente está muy pendiente de la calidad de los productos, de lo que me están ofreciendo, entonces, obviamente, si yo lo hago con calidad y siempre estoy pendiente de dar atención a mis clientes y de tomar muy en cuenta sus necesidades, sus inquietudes, y también sus sugerencias, pues la organización se posiciona en la sociedad como una organización que respeta a sus clientes, que los toma en cuenta y que genera productos y servicios de calidad. Ampliación de la base de clientes, es decir, que a lo mejor yo tenía un número determinado de clientes, pero voy avanzando y voy logrando tener un mayor posicionamiento en el mercado de productos o de servicios y tengo muchos más clientes. Es decir, no se van corriendo de mi servicio, de mi producto, sino que más bien lo recomiendan y tengo una ampliación de mi base de clientes. Incremento de ganancias y cuotas de mercado. Es decir, y esto generará obviamente incremento de ganancias y voy a tener un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, del mercado frente a otras empresas que realizan o que generan el mismo producto o realizan el mismo tipo de servicio. Bien, dentro ya de la norma ISO 9000, tenemos que cómo se determina el enfoque cliente, está muy situado y muy direccionado hacia el trabajo que hace la alta dirección,
que es la que debe demostrar liderazgo y compromiso al respecto del enfoque del cliente, asegurando lo siguiente. Primero, que se determinen, se comprenden y se cumplan regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentos aplicables. Entonces, tenemos siempre en cualquier norma tenemos que atender los requisitos de los clientes y también cumplir las regulaciones legales, pueden ser ambientales, laborales, de estándares de calidad, de comercio y etcétera, y los reglamentos aplicables en la zona en la que se encuentra. B, se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Es decir, que siempre tenemos que estar innovando, pero teniendo cuidado en que existen riesgos al adoptar, por ejemplo, una nueva tecnología o un cambio en un proceso que pueda afectar la conformidad de los productos y obviamente y servicios y la satisfacción al cliente. Entonces, tiene que ser los cambios, las innovaciones tienen que ser orientadas a que no se deje de cumplir con las demandas y con las expectativas de los clientes. Y se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción al cliente, es decir, que tenemos que siempre tratar de ir más allá de cumplir las expectativas de los clientes, es decir, exceder y darles muchos más, digamos, servicios o mejores garantías o mejores cualidades en nuestros productos. El tema de liderazgo. Ahora en la norma, en esta norma, el tema del liderazgo es fundamental y tiene mucha más preponderancia en comparación a la norma ISO anterior, a la versión anterior de la ISO 9001. Entonces, el tema del liderazgo se va enfocado a la dirección, pero también a todos los mandos medios y las personas que generen, y no es cierto, liderazgo en los distintos procesos de cada una de las organizaciones. En la primera parte, con respecto a la declaración, es que los líderes en todos los niveles establecen que se establezcan una unidad de propósito y de dirección y creen condiciones en las que las personas que se impliquen en el logro de los objetivos de calidad sea al más alto nivel. Es decir, los líderes tienen que buscar que todas las personas que están dentro de la organización se incorporen a esta visión de la calidad. Es decir, que el liderazgo es fundamental para guiar a las personas, no obligar, guiar, convencer, persuadir a las personas a que implementen los procesos de calidad en la organización. ¿Y esto cómo se hará? Como en lo concreto, ya en una base racional, es la creación de una unidad de propósito, es decir, que todos estemos orientados a cumplir el propósito, los fines y objetivos de la organización, ¿no es cierto? Junto con la dirección y la gestión de las personas, lo que permitirá a la organización alinear las estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr los objetivos. Es decir, que debe haber una unidad en todos los organismos, en todas, como habíamos hablado en otra clase, que no existan feudos, sino que todos los miembros de la organización y todas las áreas se encaminen bajo la dirección, ¿no es cierto?, y liderazgo de la alta dirección de la empresa, se encaminen y pongan todos los recursos al cumplimiento de los objetivos que se han propuesto como organización. ¿Cuáles serían los beneficios que se tendrían al trabajar con este esquema de liderazgo? Aumentar la eficacia y eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad de la organización. Se puede mejorar en la coordinación de los procesos de la organización, es decir, una mejora muy importante porque a través de líderes, ¿no es cierto?, que tengan esta capacidad de diálogo y de interacción, pues se podrá romper, ¿no es cierto?, esas diferencias entre los distintos departamentos de la organización para poder coordinar de mejor manera el flujo de los procesos. Mejora en la comunicación entre los niveles y funciones de la organización, como hemos visto, los líderes en el que están, digamos, en la alta dirección junto a los líderes que son los mandos medios y los líderes de los equipos de las distintas áreas de producción, tienen que mantener una comunicación continua y fluida para ir mejorando todos los procesos, ¿no es cierto? Que no sean departamentos por separado y que cada uno tome sus decisiones sin consultar y sin conversar con los otros. El desarrollo y mejora de la capacidad de la organización y de sus personas para entregar el resultado deseado. Es decir, con todo esto, con un liderazgo acertado, se puede lograr, ¿no es cierto?, que la organización trabaje con una visión de calidad objetiva y real el momento
de aplicar los procesos para poder alcanzar los objetivos y las metas planificadas. Y por lo tanto, siempre estén encaminados hacia los resultados deseados. ¿Sí? Entonces, ese es el papel del líder, ¿no? Ir guiando a las personas a alcanzar los resultados deseados. Ya en la norma ISO 9001, el tema de liderazgo se encuentra en el apartado 511, donde tenemos que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con el sistema de calidad con respecto a la gestión en los siguientes puntos. A. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de la gestión de calidad. Lo que decía de mí, la alta dirección es la que debe asumir la responsabilidad de todo el proceso. O sea, sin un líder responsable, la organización no puede avanzar en los temas de calidad. B, tiene que asegurarse la alta dirección de que se establezcan la política de calidad y los objetivos de calidad para el sistema de gestión de la calidad y que estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización. Es decir, lo fundamental o lo primordial es que la organización, junto con su alta dirección y sus líderes, en el caso de la alta dirección, estén muy claros que todo lo que se está desarrollando en el tema de gestión de la calidad está orientado a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, es decir, los objetivos a largo plazo, el cumplimiento de la visión, los objetivos generales y de calidad de dicha organización. Entonces, tienen que estar en ese contexto, no pueden estar divorciados de lo que realmente piensa y es la organización. ¿Sí? Asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio de la organización. Es decir, que la alta dirección tiene que ser la encargada de que los requisitos del sistema de gestión de calidad se implementen en todos y esto no solo es negocios, ¿no? Sino en que se introyecte y se implante en los procesos propios de la organización, sea de producción o de generación de un servicio. El otro punto que está a cargo del liderazgo de la dirección es promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Es decir, que primero la gente tiene que levantar los procesos de su organización y tiene que tomar en cuenta los puntos críticos de control, es decir, los riesgos a los que puede estar sometido el proceso, el producto o el servicio. Entendamos que los riesgos, ¿no es cierto?, son todas las factores que pueden incidir en que no se logren los objetivos de la organización y pueden ser riesgos de todo tipo. Pueden ser riesgos financieros, pueden ser, o sea, hay que ubicar esos riesgos, pueden ser riesgos tecnológicos, pueden ser riesgos legales, pueden ser riesgos asociados al personal, pueden ser riesgos asociados a las políticas del país o de la región, a las políticas de comercio, o sea, hay un montón de tipos de riesgo, entonces las personas tienen que estar enfocados y los líderes de la organización tienen que ayudar a que las personas enfoquen los procesos y que siempre estén pensando, ¿no es cierto?, en los riesgos asociados a la consecución o no de estos procesos y de los objetivos de la organización. Asegurarse de que los recursos necesarios para el sistema de gestión estén disponibles. Es decir, si yo tengo una dirección que al final no me entrega los recursos para poder implementar los sistemas de gestión de manera expedita, de manera eficiente y rápida, pues el sistema de gestión jamás se va a poder implementar. Y eso sucede, ¿no? Nos dicen los gerentes o los directivos, dicen, sí, sí, estamos de acuerdo, perfecto, se aprueba y están los objetivos de calidad. Pero cuando nosotros les pedimos los recursos humanos, económicos, financieros y materiales, dicen, no, 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 eso a mí, arréglesen ahí, eso no es mi problema. O no, no necesitamos más personal en esa área. O no necesitamos cambiar de proveedor de materias primas. Entonces, no vamos, o sea, si la cabeza, la alta dirección y ese liderazgo no permite
que fluyan los recursos para el sistema, entonces no podremos implementar un sistema de gestión de la calidad adecuado. ¿Qué también debe hacer el liderazgo además de los otros puntos? Es comunicar, ¿no es cierto?, la importancia de la gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de la gestión de calidad. Entonces, me regreso, disculpe. Entonces, el tema de informar y comunicar, ¿no es cierto?, la importancia del sistema a veces no se toma en cuenta, ¿no? Entonces los directivos dicen, bueno, está el sistema, señores, jefes de áreas, jefes de los distintos niveles, implementen. Pero no existe este proceso de socialización. Entonces, para que un sistema de gestión de calidad en cualquier área, sea de producción o de servicios, simplemente tiene que ser comunicado a todas las partes integrantes del sistema. Debe haber procesos de socialización. Y eso tiene que estar dirigido por los líderes de la empresa y centralmente por la alta dirección. Es decir, generar procesos de concientización, de capacitación sobre el tema de calidad, sobre los objetivos para que realmente se cumpla con la eficacia que se necesita. Tiene que asegurarse de que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos. ¿Y esto qué se hace? A través de todo el sistema de control de la calidad, a través de las auditorías internas, donde yo voy a sacar elementos, ¿no es cierto?, y evidencias de que estamos funcionando bien, de que estamos haciendo y cumpliendo, implementando bien nuestros procesos, y por lo tanto yo puedo tomar decisiones. Y esto es parte de lo que se encarga el liderazgo de la organización, comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Es decir, que el líder es el que tiene que convencer, el que tiene que dialogar, el que tiene que sentarse con los directivos de las distintas áreas, a los distintos niveles, y si es posible, en un momento determinado, conversar con las distintas secciones para ver cómo se está desarrollando el proceso y comprometerles a trabajar con la calidad que se ha establecido como requisitos de la organización, promoviendo la mejora, es decir, la misma alta dirección y los mismos líderes tienen que siempre estar apuntando a la mejora, no solo de la organización, sino también de sus propios procesos, de su forma de relacionarse con sus colaboradores, apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo de forma que en el que se apliquen todos sus conocimientos y cualidades en el tema de calidad. Es decir, es bien importante que los eh, líderes, ¿no es cierto?, demuestren su liderazgo no impidiendo o retando simplemente a sus colaboradores, sino trabajando conjuntamente con ellos para que ellos miren que, como dicen, se trabaja con el ejemplo. Yo también estoy siendo parte de estos procesos de calidad. Estoy haciendo todos los esfuerzos y aplicando todos mis conocimientos para ayudar a mejorar a la organización en temas de calidad. Es decir, no solo siendo digamos, el promotor de la política de calidad, sino que yo trabajo también desde mi área, lo hago de manera eficiente, despachando los procesos, despachando o dirigiendo la empresa y la organización de manera eficiente, con colaboradores que trabajan de manera eficiente y en contacto permanente con los demás directivos de la organización y con el personal clave para mantener la producción y el servicio de calidad. Una cuestión que debemos tener muy en cuenta es quién es un líder, o sea, qué calidad, qué cualidades debe tener. Hay mucha discusión en eso, ¿no? Si el líder nace, si se hace, si hay líderes innatos o hay otros líderes, hay líderes que se van creando, ¿no? O sea, mucha discusión en eso. Pero centralmente el líder es la persona que va a generar unidad y dirección en la organización, no división. Y muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, el gerente para poder controlar, perdón, el directivo, para poder controlar la organización, comienza a aliarse con un grupo, con otro y les excluye a otros.
y no genera ese ambiente de unidad y de convergencia que permite, ¿no es cierto?, a toda la organización ir hacia la calidad. O restringe, ¿no es cierto?, o sea, este departamento no me caen bien, no me gusta, entonces no le apoyo. O este otro me gusta más, o aquí están gente con la que yo comparto y me enfoco a darles todo a ellos. Fomentando el compromiso de todos, ¿no es cierto?, de cara al cumplimiento de las metas de la compañía. Y también es una persona que está en condiciones que sin estas condiciones, ¿no es cierto?, no podrá alcanzar el éxito del empresarial o de la organización. Es decir, el líder es una figura que debe crear un ambiente de confianza, de compromiso, de trabajar con el ejemplo, pero sobre todo de justicia, de lealtad, de honestidad. Todas esas cualidades hacen que la gente siga a un líder. Pero si es una persona que yo veo que tiene ciertos privilegios con unos grupos, que le da ciertas cosas a otros, que no ve por la organización, sino por intereses personales, o sea, de un grupo reducido que está con él, no es un líder, no es una persona que pueda liderar un proceso de calidad, porque la gente no le va a seguir, porque va a decir, bueno, nos piden calidad, pero a ellos, como son sus amigos, ellos no tienen que trabajar con calidad, nosotros sí, porque no somos los amigos de la alta dirección o del líder de la organización o de la autoridad, porque generalmente a veces no es, o del directivo máximo, no necesariamente, como les decía, no debemos confundir liderazgo con autoridad. Entonces, esas cualidades debemos irlas nutriendo con las personas que trabajan como en la dirección de los procesos de la organización, de todos los procesos, incluido la calidad. Eh, ¿Qué es lo que busca el líder, no? ¿Cuáles son sus metas? Tiene que haber la posibilidad de alcanzarlas si toda la compañía rema en la misma dirección. Es decir, eso es lo que debe hacer el líder, guiar a la gente en la misma dirección, de manera mancomunada, dando lo mejor de sí con todas sus diversidades, aportando a alcanzar las metas. Este liderazgo tiene que ser claro, de una persona que guíe a la gente hacia esas metas con un solo propósito, el de mejorar y el de mantener el prestigio y la calidad de lo que hace la organización. Y en fin, el liderazgo se basa en el apoyo y estímulo del grupo hacia el logro de los objetivos. Es decir, el líder tiene que apoyar a todas las partes claves de la organización para poder conseguir al final los objetivos planteados en la política de calidad, en la política ambiental, en la política de seguridad y en las políticas de producción o de generación del servicio que la misma organización se ha planteado. Ahora viene el tema del compromiso con las personas. Lo que nos dice la norma es que las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar o proporcionar valor. Es decir, que tenemos que tener gente, ¿no es cierto?, que esté valorada y autovalorada, que pueda sacar adelante los procesos de la organización porque se siente identificada con los principios de la organización. Y ahí está mucho también el tema del talento humano, ¿no? Que se incorpora. Recuerden lo que decía en la empresa Toyota, que lo que ellos buscan es gente que quiera trabajar en enseñar y aprender y que esté en la capacidad de mejorar. Y ese es el rasgo fundamental que se busca. Entonces, cada organización debe definir el perfil del personal que quiere incorporar, de los colaboradores que quiere incorporar a su organización para alcanzar los objetivos que se han fijado cada una de las organizaciones. En la parte ya, digamos, para implementar esto, se necesita gestionar la organización de manera eficaz y eficiente. Entonces, ahí es importante respetar e implicar activamente a las personas en todos los niveles, de distintas maneras. Puede ser, ¿no es cierto?, los líderes
reuniones de líderes que a su vez bajen a los distintos espacios, ¿no es cierto?, de la organización y ahí se generen los procesos de colaboración, de mejora y de compromiso, es decir, hasta el último nivel, ¿no es cierto?, de los miembros de la organización. El reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el compromiso de las personas con el logro. Entonces, muchas veces pecamos, ¿no es cierto?, en las organizaciones de no permitir el avance, ¿no es cierto?, de las personas eh, en sus procesos, ¿no? En decir que se empoderen y puedan tener la capacidad de dirigir esos procesos, de mejorarlos, de dar opiniones. Eso es sumamente importante. Tenemos que generar este espacio donde la gente diga, sea a cualquier nivel, sea que esté en la capacidad de decir, mire, yo hago bien este trabajo, yo creo que podemos mejorar en esto, mi opinión es de esta, quisiera conversar con el jefe de sección para comentarle y ver cómo mejoramos esto. Yo creo que por aquí debemos ir, es una opinión, pero puede servir. Entonces, darle a la gente la posibilidad, ¿no es cierto?, de opinar y mejorar sus competencias también. Es decir, no he visto en algunas organizaciones en las cuales solo se les permite mejorar, por ejemplo, sus cuestiones, sus capacitaciones a cierto grupo y a otro no. No se les permite, porque no, porque a lo mejor no están totalmente de acuerdo con lo que yo pienso o hago, o simplemente este departamento no me parece importante. Todos los departamentos en una organización son importantes porque están generando o contribuyendo a los procesos y por lo tanto tienen que capacitarse continuamente. Tenemos que dar esa oportunidad a todos, porque si una persona no siente que le dan esta oportunidad de mejorar sus competencias, de eh, desarrollarse profesionalmente, o sea, de hecho, solamente quedarse estancado en un puesto de trabajo sin poder contribuir en nada más, va a hacer que esa persona y todos sus talentos no sean puestos en la consecución de los objetivos de la organización. ¿Qué beneficios se obtienen al trabajar con el compromiso de las personas claves o de todo el personal en la organización? Primero, hay una mejora de la comprensión de los objetivos de la calidad en las organizaciones por parte de las personas de la misma y el aumento de la motivación para lograrlos. Es decir, cuando yo me acerco como líder y le comento y le explico y le capacito y le digo, por esto tenemos que trabajar así, la persona va a sentirse empoderada y comprometida a simplemente dar una orden, que yo no la entiendo y no sé por qué tengo que trabajar de esa manera. Aumento de la participación activa de las personas en actividades de mejora, es decir, trabajar en estos grupos, de nuestros consejos de calidad, en nuestros equipos de calidad, es tomar en consideración las opiniones de las personas que están colaborando en determinado proceso. Aumento en el desarrollo, iniciativa y creatividad de las personas. Es decir, cuando yo le someto a la persona y le digo, a ver, reunámonos a discutir estos problemas que tenemos, la gente primero se va a sentir reconocida y en base a eso va a comenzar a desarrollar su creatividad para dar soluciones a los problemas planteados. Pero si nadie me dice nada, yo estoy aquí, nadie me llama a una reunión. Por ejemplo, a veces he visto que dicen, digo, miren, comprometamos a las, como les decía, al personal de apoyo. No, no es una secretaria, es una simple secretaria, ella no sabe. Muchas veces esa supuesta simple secretaria es la que más sabe, porque es la que lleva, por ejemplo, toda la documentación del proceso, es la que atiende a los clientes, es la cara visible de la alta dirección o del jefe de sección. Es la persona clave, es la persona que debería estar entendiendo el ABC de la calidad y debería estar capacitada y saber cuáles son los objetivos de la organización, qué es lo que se necesita cumplir, cuáles son las metas que nos pusimos este año para alcanzar la calidad. Aumento de la satisfacción de las personas, entonces normalmente las personas cuando se sienten útiles pues están satisfechas y dicen, ay, o sea, este trabajo es genial porque yo estoy no solo haciendo lo que tengo que hacer, sino también estoy dando mi opinión y estoy haciendo que
lo que hace la organización, los procesos mejoren y me siento satisfecho y mejor conmigo mismo. O sea, siento que me estoy desarrollando en esta empresa o organización. Aumento de la confianza y colaboración en toda la organización. O sea, se crea esta confianza donde ya la gente puede dialogar y no estar sometida al miedo de la alta dirección o de los líderes o autoridades o gerentes que no me permiten opinar. Claro, y aquí viene un tema del liderazgo que también es la tolerancia y la capacidad de poder escuchar, claro, con altura y demás, las críticas que se pueden hacer a la dirección que se está o al liderazgo que se está dando. Entonces es otra cualidad. Y justamente cuando la gente entra en ese proceso de confianza y respeto, por supuesto, entonces se genera un ambiente donde la gente puede realmente llegar a apoyar y aportar muchísimo al cambio de mentalidad, el cambio hacia la mejora de los procesos que se están dando dentro de la organización. Aumento de la atención a los valores compartidos y a la cultura en toda la organización. Entonces ahí generamos, ¿no es cierto? Miren, yo les voy a poner el ejemplo de la Iglesia Católica, porque soy parte de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, una cosa que se genera y que creo que une a muchos, en una religión, por ejemplo, lo voy a tomar como ejemplo, eh, es esto de compartir valores, ¿no? Entonces, el valor de la solidaridad. Entonces, compartimos ese valor y somos una comunidad que desarrolla ese valor ayudándonos dentro de la misma comunidad y hacia los demás que están fuera de la comunidad. Entonces, el momento que compartimos los valores, la cultura, esos ideales, somos una organización que trabaja de mejor manera. Nos sentimos identificados, unidos y trabajamos en el mismo sentido. Pero si yo estoy en una organización que simplemente llego a las 8, timbro, hago, entre comillas, mi trabajo, a lo mejor sí lo hago bien, a lo mejor no, y luego timbro la tarjeta y no me involucro en nada, entonces son organizaciones pues que están corriendo el riesgo de un fracaso rotundo. Y eso tiene que ser para todos los niveles, incluidos las personas que están liderando los procesos, las personas que son parte de la alta dirección, sean estos gerentes, autoridades, mandos medios, jefes de sección, jefes de área. Entonces, si no hay esta cultura y conservamos los mismos valores, y vemos, por ejemplo, hoy que se habla mucho de corrupción, entonces yo, por ejemplo, no comparto el tema de corrupción y veo que hay gente que está en eso. Eso no es un valor, es un antivalor, es algo que hace daño a la organización, entonces la gente no se va a sentir comprometida de ninguna manera. Y peor aún si en ese tema están involucrados personas que dirigen las organizaciones. Entonces no pueden llamar a la gente a un compromiso cuando no se cumple con este tema de valores y se crea una cultura organizacional en base a estos valores compartidos. En la norma ISO 9001, 2015, el tema del compromiso de las personas se encuentra ubicado también en el punto 5.1, en el 5.11, en el 5.12 y en el 5.21. Veamos, en el primero, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. Entonces, el primero que tiene que demostrar compromiso es la alta dirección. Si no hay compromiso, sí, pero el reto de la calidad no hago nada, no cumplo eficientemente, no voy a las reuniones de calidad, no conozco la política de calidad ni lo que estamos haciendo y no la desarrollo y la implemento y la proceso, no puedo comprometer a nadie. Primero es el compromiso de la alta dirección. El enfoque al cliente. La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la alta dirección no conozca qué piensan los clientes internos o externos de lo que está pasando en mi organización? ¿Cómo que la alta dirección no se involucra con las necesidades y demandas de los clientes? O sea, tiene que estar empapado, tiene que
conocer, tiene que tomarlas en consideración para poder guiar de mejor manera el proceso de calidad dentro de la organización. Y en el tema de establecimiento de la política de calidad, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad que incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables y dos, incluye un compromiso de mejora continua del sistema de la gestión de calidad. Como ven, el liderazgo es fundamental. ¿Para qué? Para comprometer a las personas tanto en el tema de cumplir los requisitos como el proceso de mejora continua de la calidad. Es decir, si la alta dirección no da apertura a dialogar con los jefes de sección o con los líderes de los distintos espacios de la empresa y no se hablan los temas de calidad con la alta dirección, es un compromiso en el papel. No existe un compromiso real, porque son los primeros llamados, la alta dirección de cada organización, la primera llamada a estar liderando y comprometida con los procesos de calidad. Bueno, ahora viene el enfoque basado en procesos. En cuanto a la declaración, se determina que se van a alcanzar los resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan a través de procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. Es decir, que tenemos que hacer el esfuerzo, como decía Deming, de escribir los procesos, de documentar los procesos y entenderlos. Pero ojo, no tenemos que hacer tampoco yo he visto unos manuales de calidad gigantescos que nadie los va a leer. No, tienen que ser manuales o tienen que ser los procesos tienen que estar documentados y los procedimientos asociados a ellos, de todas las actividades, tienen que ser lo más sencillos y claros posibles, porque de lo contrario no se van a poder implementar. Ahora, ¿cómo aplicar eso ya en la realidad? En la realidad concreta de Carolina. Un sistema de gestión de calidad consta de procesos interrelacionados. Tenemos que darnos cuenta, no es que el departamento de compras no está relacionado con el de producción o el de marketing o el departamento de diseño, el diseño de investigación. No, todos están interrelacionados de una u otra manera. Y entender cómo este sistema produce resultados permite a la organización optimizar el sistema y su desempeño. Es decir, no es obligatorio en la norma, pero se utiliza ya en la práctica justamente este mapa de procesos, ¿no? Donde se ven los macroprocesos grandes y se mira cómo se interactúan los subprocesos, interactúan y pasan de un departamento al otro. Es muy útil en ese sentido. Entonces, justamente entender este sistema produce, ¿no es cierto?, resultados en el momento de optimizar los procesos que estamos realizando. Entonces, ahí hay muchos ejemplos, ya depende cómo los quiera adoptar la organización, pero se pueden tener los procesos claves y ver cómo esos procesos interactúan en las distintas áreas, ¿no es cierto?, de la organización. Entonces, es muy fácil hacerlo así, pero tiene que ser un enfoque de procesos. ¿Por qué? Porque en los procesos, ya vamos a mirar, tenemos que determinar entradas y salidas. Y quienes entregan o son los que nos brindan estas entradas y hacia dónde nosotros vamos a entregar esas salidas o hacia quién es el siguiente usuario o el siguiente cliente de este proceso. Y eso tiene que estar muy bien identificado también por cuestión de recursos y todos esos temas. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con el enfoque basado en procesos? Primero, aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en procesos clave y en oportunidades de mejora. Si yo no documento y no organizo en forma de procesos, no voy a poder justamente ubicar qué procesos son los fundamentales y a los que les debo poner más atención y qué puntos de esos procesos pueden mejorarse, porque todo está disgregado. O sea, esto solamente es ordenar lo que yo hago, escribir de manera ordenada lo que yo estoy haciendo. Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados, ¿sí? Es decir,
que nosotros tenemos que encontrar. A partir de estos procesos vamos a ubicar exactamente los resultados en cada una de las actividades de mi proceso. Y obviamente que esto va a estar obviamente alineado con los requisitos establecidos por la organización. Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias. Entonces, obviamente, cuando yo tengo organizado en procesos, yo voy a saber exactamente qué recursos voy a necesitar para cada uno de los procesos y voy a ver cómo interactúan unos con otros para saber dónde están los puntos, ¿no es cierto?, donde debe haber un flujo mejor de información, de materiales, de personal para que la línea, ¿no es cierto?, del proceso fluya de manera adecuada. Entonces, no es el que llega uno con un documento y dice, bueno, vengo a dejar esta materia prima. Ah, no sé, yo no tengo nada que ver, pregunta en la oficina de al lado. Entonces, ¿qué nos permite hacer los procesos? Que la persona que va a recibir sabe a dónde direccionar, por ejemplo, a las personas que tienen que ver que son proveedores o que son clientes o que son personas que van a un proceso de selección de personal, etcétera. Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia. Es decir, el trabajar con un enfoque de procesos me permite, ¿no es cierto?, eh, que las partes involucradas, ¿no es cierto?, interesadas, sepan que yo trabajo de una manera sistemática, coherente, que va a darnos resultados fiables. Porque si yo no trabajo con este enfoque y trabajo un día, trabajo de una manera, un día trabajo de otra manera, pues no voy a garantizar, ¿no es cierto?, a los clientes, a las personas que prestan un servicio, a las personas que reciben el servicio, no les voy a garantizar, ¿no es cierto?, ese servicio de calidad que están requiriendo. No les voy a garantizar la entrega de un producto de calidad, porque no estoy trabajando de manera sistemática y ordenada y reproducible, porque al final el tener, ¿no es cierto?, un enfoque basado en procesos también permite reproducir lo que yo estoy haciendo. Este enfoque de procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo a la política de calidad de la organización y la dirección, ¿no es cierto?, estratégica de la misma. También la gestión por procesos y este sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el círculo de Deming o el ciclo PHBA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos, como les decía, y dirigido para aprovechar las oportunidades y prevenir los resultados no deseados. Y aquí está el ciclo, este es el esquema y de aplicación del ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, el círculo de Deming, enfocado a la norma ISO 9001-2015. Como ustedes pueden ver, en el centro del proceso está el tema del liderazgo. Y este está asociado con todos los otros temas como son el de apoyo y operación, que permite el hacer. Luego, al de evaluación del desempeño, que también tiene que estar dirigido, ¿no es cierto?, por este sistema o por esta visión de liderazgo. Este sistema de evaluación y desempeño es el que nos permite verificar para obtener las oportunidades de mejora y que luego viene al proceso inicial, que es el primero, ¿no es cierto?, que es el de planificación. Y todos ellos están íntimamente relacionados con el proceso de liderazgo. Entonces, solo mirando el gráfico, ustedes pueden ver que el liderazgo es un tema central en el proceso de calidad. Luego tenemos que en la parte externa, ¿no es cierto?, por el enfoque a los requisitos del cliente, tenemos que primero mirar la organización y su contexto, es decir, conocer que la organización se conozca y establezca a sí misma quién es y hacia dónde quiere ir. ¿Cuáles son los requisitos del cliente? Es decir, ¿qué es lo que tiene que cumplir la organización para satisfacer las demandas de este cliente? Entonces, y aquí vienen las necesidades y expectativas también de las partes interesadas pertinentes.
Interesada quiere decir una empresa que tiene que ver con el quehacer de la organización, es decir, puede ser la población, pueden ser pueden ser los proveedores y otros más, pero que sean pertinentes, es decir, no puede ser una organización que está por fuera de lo que yo hago, está en otro país. No, tiene que ser pertinente significa que está íntimamente relacionada con los procesos propios de mi organización o que tiene cierto interés. Por ejemplo, es una organización ambientalista de la zona que está muy preocupada si es que la organización va a generar o no un daño ambiental o una organización de trabajadores que está viendo que la organización cumpla con los requisitos establecidos en la ley en cuanto a las relaciones laborales, al pago de salarios y a los requisitos en el tema de seguridad y salud ocupacional. Ya, son partes interesadas y pertinentes. Y luego, a la salida está la satisfacción del cliente, entonces que ya serían la medición de los resultados de nuestro sistema de gestión de calidad con respecto a los productos y servicios generados. Entonces, el círculo comienza, ¿no es cierto?, con la planificación, donde la alta dirección lidera el proceso de planificación, y es una planificación estratégica a largo plazo. Luego viene ya el hacer con los sistemas de apoyo y operación. Luego viene el sistema de evaluación del desempeño, que son control de calidad, etcétera, que también aquí entran las auditorías internas y de gestión. Luego viene ya el desarrollar los procesos de mejora y esto vuelve a implementarse, ¿no es cierto?, a través de la planificación y así continuamos con el círculo. Este círculo PHBA puede describirse brevemente como sigue. En el tema de planificar, establecer los objetivos del sistema y sus procesos y los recursos necesarios para generar y promocionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, las políticas de la organización e identificar y abordar los riesgos y oportunidades. Miren, el tema ahora también que en esta nueva versión de la norma es el tema de los riesgos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de los riesgos es importante? Porque si no verificamos o no tenemos establecidos los riesgos a los que está sometido mi proceso, ¿no? Mis procesos y mi organización, ¿no es cierto?, en cuanto a la generación a la producción de bienes y la generación de servicios, puede ser que aparezcan y yo no los tenga en cuenta y no tenga una estrategia para solucionarlos. Entonces, el tema de los riesgos ahora es muy importante en la norma porque esto nos permite gestionar el riesgo. Entonces, uno de los requisitos dentro de la norma es tener la capacidad de gestionar el riesgo de manera adecuada para eliminar los posibles daños y perjuicios que puede haber dentro de mi proceso productivo o de mi servicio. Entonces, hoy se tienen que abordar también los temas de riesgo y las oportunidades que obviamente son muy importantes en el sentido de dónde yo puedo, ¿no es cierto?, mejorar eh, mi proceso, pero también las oportunidades que se presentan a nivel externo, es decir, poder satisfacer o poder mejorar y dar un mejor servicio y cumplir de mejor manera las expectativas de mis clientes. Hacer, implementarlo planificado, es lo más sencillo, en el sentido del círculo, verificar, realizar el seguimiento, ¿no es cierto?, cuando sea aplicable, y la medición de los procesos, productos y servicios resultantes respecto a las políticas, objetivos y requisitos propios establecidos en la organización y las actividades actividades planificadas e informar los resultados a a las, a la alta dirección o a los directivos de la organización. Y luego actuar. En base a eso, los directivos de la organización van a tomar decisiones para mejorar el desempeño cuando sea necesario, mejorar los procesos e implementar todo lo que se necesite para seguir con el proceso de mejora continua. Además, aplicar el enfoque basado en procesos en un sistema de gestión permite, uno, la comprensión y coherencia del cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Como se ordena en unos bloques un poco más sencillos con todas las entradas y salidas muy claramente establecidas,
pues nosotros entendemos exactamente lo que estamos haciendo y por qué y cómo sirve eso para cumplir los requisitos. Es decir, yo ingreso una serie de materias primas para un proceso que tienes varios subprocesos o actividades para generar este producto. Y está muy claro, todos estamos claros. O sea, no hay ninguna cosa, ningún misterio en eso. Entonces, todos los colaboradores son coherentes en poder, ¿no es cierto?, hacer su trabajo en función de los requisitos establecidos. B, consideración de los procesos en términos de valor agregado. Esto también es importante, porque cuando nosotros miramos así el proceso, sabemos que va a haber una transformación. Perdón. Un proceso es permite la transformación de una entrada en una salida determinada. Entonces, esto es muy importante. Saber que lo que entra en el punto A, al salir al punto B, va a tener un valor agregado. ¿Sí? El logro del desempeño eficaz del proceso. Es decir, que yo puedo medir la eficacia del proceso, porque están claras las entradas y las salidas, y yo puedo medir y comparar cuánto estoy produciendo con qué cantidad de entradas. La mejora de los procesos con base en la evaluación de datos e información. Es decir, que como yo ya tengo el proceso, conozco exactamente las entradas y las salidas y puedo tener información documentada de esas entradas y de esas salidas para poder tomar decisiones. Y este es el enfoque, ¿no es cierto?, basado en procesos desde un punto ya de un diagrama de bloques donde podemos ver cómo está organizado. Entonces, nosotros tenemos aquí lo que sería el proceso, que es las actividades. ¿Y qué es lo que tenemos? Las entradas, donde tenemos fuentes de entradas que son procesos precedentes, por ejemplo, en proveedores internos, externos, clientes, en partes interesadas, etcétera. Es lo que va a entrar. Luego tenemos las entradas que son materia, energía, información. ¿Sí? Todos los recursos que entran aquí. Y eso tenemos que nosotros identificar muy claramente. Y obviamente tenemos un punto de entrada, un punto de inicio, un punto final, es decir, aquí dentro de las actividades, este es el proceso, ¿no? Una serie de actividades interrelacionadas de manera coherente que permitan hacer que estas entradas se conviertan en una salida determinada. ¿Y cuáles son las salidas? Materia, energía, información, que pueden ser un producto, un servicio, una decisión. ¿Y cuáles son los receptores de las salidas? Los procesos posteriores, que pueden ser internos, externos, o las partes interesadas pertinentes. Entonces, aquí ya vamos a ver un par de ejemplos. Posibles controles en cada uno de estos puntos. Pueden ser en las fuentes de entrada, en las entradas mismas, en las salidas o en los receptores de las salidas. Posibles controles y puntos de control para hacer seguimiento del desempeño y medirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tenemos dentro de este proceso, mi proceso va a ser el producir algunos productos lácteos de distinto tipo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de entrada? Yo voy a tener un proveedor que van a ser, por ejemplo, las personas, los ganaderos que están en el área de producción de leche. ¿Qué es lo que van a darme? Una materia prima, que en este caso es la leche. Yo puedo hacer puntos de control en las entradas, o sea, yo puedo pedirles que cumplan algunos requisitos, ¿no es cierto?, a los proveedores, a los ganaderos, productores de leche, decirles que yo quiero que ellos trabajen por procesos de calidad, que sean ambientalmente amigables, etcétera. Y puedo verificar eso a través de que ellos me presenten algún certificado de cumplimiento de una norma de gestión ambiental o que cumplan ciertos requisitos. Puede ser. Ahora, en las entradas, ellos me van a entregar la leche, entonces aquí yo lo que voy a hacer es un control de calidad de la materia prima,
Voy a medir, por ejemplo, la cantidad de bacterias, posiblemente algo mucho más sencillo es medir la densidad de la leche o alguna otra propiedad para ver si cumple los requisitos que yo necesito para mi proceso. Si es que cumple, entra. Y entra a los distintos procesos para producir leche pasteurizada, posiblemente queso o variedades de queso o yogur. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Esos tres. Pero también va a haber algunas otras salidas, como en el tema ambiental, que van a ser efluentes de proceso que tengo que tratar, van a haber algunos otros desechos, ¿no es cierto? No solo los productos. Listo. Y a este producto, como pasó por todo esto, ¿no es cierto? Y digamos que ya es un producto terminado, va a tener receptores. Entonces van a ser clientes, a lo mejor pueden ser consumidores directos o puede ser una entidad o otra empresa, por ejemplo, que me compre la leche pasteurizada para hacer otro producto, o un restaurante que lo va a utilizar en generar otro producto diferente al mío y que lo use como materia prima a la leche, al queso o al yogur. Y en cada uno de estos yo puedo hacer control. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer el control de calidad de mis productos y en los receptores también yo puedo hacer encuestas de satisfacción al cliente, ¿no? Entonces, este es un esquema un poco más completo. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, en el área de producción. Lo mismo podemos hacer, identificar en una área en la generación de un servicio. ¿Qué es la mejora? Primero, hay que hacer una declaración, es decir, las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. Eso es lo primero, como una declaración propia de las organizaciones. En cuanto ya a la aplicación, es decir, a lo que hay que hacer en concreto, es que la mejora es esencial para que una organización mantenga niveles de desempeño, los actuales que se ha fijado, perdón, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades. Es decir, que la mejora continua nos permite siempre estar buscando las oportunidades de mejora con respecto a las condiciones cambiantes, tanto de las necesidades de los clientes como del mercado en sí mismo. Es decir, como les decía, hace años, hace unas décadas, el tema ambiental no estaba ubicado en el imaginario de nuestros clientes, ahora sí. Y también de los controles ambientales que hacen, por ejemplo, las autoridades de un país o de una localidad o de una provincia o en el caso de nuestro país, de un cantón. Entonces, tenemos que estar, la mejora nos permite justamente estar al día en los cambios, en los retos y en las oportunidades que se deben ir asumiendo con respecto a la satisfacción de una determinada necesidad. Y los beneficios claves de la mejora. Se mejora el desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la satisfacción al cliente. Hay una mejora del enfoque en la investigación y determinación de las causas raíz, es decir, aquí se pueden determinar las raíces. Yo encuentro un problema y hago un diagrama de causa-efecto y encuentro la raíz, ¿no es cierto? La causa raíz del problema y ataco con eso y eso ya es en sí mismo una oportunidad de mejora. Seguido de la prevención y las acciones correctivas. Es decir, tenemos que tener ese enfoque, no tenerle miedo. No sé, muchas organizaciones, algún rato me topé con alguien que me decía, no, no podemos decir que estamos mal. ¿Cómo hacemos para negar lo que es los resultados? Les decía, no debemos negar los resultados. Debemos exponer los resultados, pero buscarle una solución. Entonces, muchas veces las organizaciones a veces están muy sometidas a la presión y frente a una auditoría tratan de tapar el sol con un dedo, como quien dice, ¿no? Y tratan de decir, no, no, mejor no presentemos estos datos. No, la idea es que estos datos tenemos que investigar cuál es su causa y tratar de tomar las acciones correctivas porque el proceso de mejora es eso, encontrar los problemas y darles solución. Y como dice aquí, eh, prevenirlos para que no se den y buscar las acciones correctivas respectivas del momento en que se dan. Aumento de la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas, lo que decíamos, como ahora estamos basándonos en el tema de riesgos, podríamos, ¿no es cierto?, a través de la mejora ubicar los posibles problemas y reaccionar de manera eficiente y eficaz y de la mejor manera frente a un riesgo
que se presenta o a las oportunidades que están. O sea, si yo tengo bien documentado mi proceso, si yo tengo un departamento que puede reaccionar y dar ideas de mejora, pues voy a hacerlo de la mejor manera. Mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la mejora abrupta. Es decir, cuando yo tengo un sistema de gestión, un sistema de mejora continua, ¿no es cierto? Donde yo conozco mi proceso, conozco los puntos críticos y puedo detectar de mejor manera y rápidamente las oportunidades de mejora, yo puedo, ¿no es cierto?, rápidamente asumir ese cambio y mejorar. Y también hacerlo de manera progresiva porque estoy en este constante proceso de mejora. Entonces, digamos, de manera bruta sería que yo estoy trabajando, ¿no es cierto?, con mis procesos documentados, con mi enfoque y tengo mi sistema de mejora continua para detectar, ¿no es cierto?, las posibles oportunidades de mejora. Y resulta que por esto aparece digamos, una nueva materia prima con unas cualidades súper buenas que hace que que mi producto terminado resulte con una calidad hasta mejor de la que yo tenía. Pero como ya mi proceso está organizado y yo tengo un departamento de investigación y desarrollo que puede detectar esta oportunidad, la puedo introducir de manera rápida. O puede ser que hay un cambio repentino en el mercado donde el producto que yo estoy elaborando no es tan necesario frente a otro que sí yo puedo producir o que yo produzco en menor cantidad y hago un cambio rápido para mejorar mi sistema y mi proceso para dar, digamos, satisfacer esta demanda, que es una demanda abrupta. Y las otras que son las mejoras progresivas, que es que cada vez que yo hago una auditoría de la calidad, voy encontrando las oportunidades de mejoras que las puedo ir implementando paulatinamente. Entonces, eso es uno de los beneficios de trabajar con esta visión de la mejora continua. O sea, no son organizaciones ni procesos estáticos. Mejorar el uso del aprendizaje, de la mejora, es decir, la gente que está, toda la organización se mete en el tema de capacitarse continuamente, en ubicar estas oportunidades de mejora y darle solución. Entonces, eso es muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Que hay un aprendizaje continuo en entender lo que es la mejora continua, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Y aumento de la promoción eh, de la innovación, es decir, siempre vamos a estar innovando. Sí, y no entender, a veces se dice innovación y cuando mucha gente dice, hay distintos tipos de innovación. O sea, puede haber una innovación que, claro, sea un salto cualitativo gigante, pero pueden haber innovación en cosas muy pequeñas que al final contribuyen a una mejora global del proceso. Entonces, de entender que sí, o sea, uno se puede innovar con cosas muy pequeñas y de a poco, como dicen los japoneses, hay que ir, la mejora es de a poco. Entonces, sí, se puede ir mejorando de poco en poco. También puede haber saltos importantes en las organizaciones, pero eso ya dependerá de la propia coyuntura, de cuán sólidos sean los sistemas, de la capacidad de respuesta que tengan las organizaciones. Pero tener un sistema de mejora continua sí ayuda a dar respuestas a estos cambios que hay en la sociedad. En la norma ISO 9001-2015 tenemos que el tema de la mejora está en el apartado 10.1 y nos indica que la organización o las organizaciones deben determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción hacia ese mismo cliente. Entonces, debe haber, ¿no es cierto?, un procedimiento que permita determinar y seleccionar estas oportunidades de mejora y su implementación. Es decir, que esto tampoco es al azar, esto tiene que estar documentado y organizado de manera sistemática. ¿Qué deben cumplir, no es cierto, este tema de las oportunidades de mejora? ¿Qué debe incluir? Primero, mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras.
Dos, corregir, prevenir y reducir efectos no deseados. Es decir, la mejora continua también va por ahí. Por ejemplo, aquí en los sistemas integrados de gestión, también está muy interrelacionado con el tema de la ISO 14001, eh, que tiene que ver con los sistemas de gestión del medioambiental, del medio ambiente. Entonces, eh, es bien importante eliminar, ¿no es cierto?, todos los defectos no deseados en todos los niveles, sea de calidad, sea de riesgos del trabajo o de temas ambientales. Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Es decir, justamente va a haber una mejora en el desempeño del sistema, porque vamos a ir introduciendo, ¿no es cierto?, cambios en los procedimientos, en las instrucciones de trabajo, en los procedimientos para acciones correctivas, pues vamos a mejorar las acciones preventivas, etcétera. Entonces, siempre el sistema en sí mismo va a mejorar. En este apartado también en el apartado 10.3, ya hablando de la mejora continua, nos establece la norma que la organización o las organizaciones deben mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad. Ese ya como sistema. La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión por la dirección, es decir, lo que después de una auditoría interna o de los procesos propios internos de revisión o de evaluación del desempeño, la alta dirección revisa y determina si hay necesidades o oportunidades que deben ser consideradas dentro del proceso de mejora continua. Es decir, siempre vuelve a la toma de decisiones de la alta dirección de la organización, pero claro, basados en evidencias, en evaluación del desempeño y en todo el trabajo realizado por todos los colaboradores en todos los niveles correspondientes que aporten al sistema de gestión de calidad. Y volvemos a eso. Este es el sistema de mejora con el con el sistema del círculo de Deming, ¿no es cierto? Donde tenemos el primero, que es planificar, ¿no es cierto? Las oportunidades de mejora que vienen de aquí se planifican, luego de esto se implementan, se evalúan y se mira si es que cumplieron con las expectativas o pueden ser susceptibles de mejora. Entonces, está dentro del mismo sistema. La toma de decisiones, el sexto principio es la toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, primero, ¿qué es lo que debe declarar o hacer la organización? Es que las decisiones sean basadas en el análisis y la evaluación de datos e información que tienen mayor probabilidad de producir resultados deseados. Es decir, se tiene que buscar la información relevante. Y esto también es un arte y un problema que a veces las organizaciones eh, no las pueden ubicar bien. Entonces, si yo estoy en un proceso productivo es mucho más fácil, ¿no? Yo digo, bueno, voy a supervisar el proceso y voy a tomar decisiones en función de los datos que se dan del proceso, cuántas unidades se produce, con qué calidad, cuántos defectuosos, etcétera. Entonces, se analiza información que puede ser obtenida de manera muy objetiva. Pero a veces hay organizaciones en que están dedicadas, por ejemplo, a prestar un servicio y esto se vuelve un poco más complicado. ¿Cuál es la información relevante? ¿Qué tipo de información yo debo evaluar desde el punto de vista estadístico? Entonces, generalmente, por ejemplo, en lo que es en una prestación de un servicio, tenemos que tomar en cuenta cantidad y calidad. Tenemos que desarrollar una metodología que nos permita levantar evidencia objetiva de cantidad y de calidad. Y posiblemente en algunas tenga que tener más peso la calidad, dependiendo del servicio que estemos dando. Por ejemplo, se me ocurre en términos de la salud. Yo tengo que primero levantar el tema de productividad, es decir, cuántas atenciones médicas o cuántos procedimientos hizo un médico o un área. Pero de eso yo tengo que ver la calidad en cuanto a la relación de en cuanto al tema de si fui eficiente en resolver el problema, si le di solución al problema de salud que estaba evaluando o de qué manera. Entonces tienen que entrar las dos cosas.
Ya en la parte práctica, ¿cómo haríamos la implementación o qué es lo que deberían hacerse con el tema de decisiones basadas en evidencia? La toma de decisiones puede ser un proceso complejo y siempre implica cierta incertidumbre, es decir, no es que vamos a tener a ciencia cierta el conocimiento exacto, ¿no es cierto? Y claro de todo eso, pero sí nos acercamos. Entonces, lo que se tiene que hacer con frecuencia es que existen múltiples tipos y fuentes de entradas, así como su interpretación que puede ser subjetiva. Entonces, por lo tanto, la manera de evitarnos un poco esta subjetividad es teniendo estos indicadores cuantitativos y cualitativos donde yo pueda recabar evidencia para poder, ¿no es cierto?, valorar realmente el trabajo. Por decir, si yo estoy en un tema de producción, yo tomo las unidades del calzado producido, por ejemplo, voy al tema de los zapatos nuevamente, digo, tanto número de unidades producidas por día que cumplan esta calidad. Es decir, que tengan este peso, que tengan estas dimensiones, que tengan esta cuestión de el tipo de material, etcétera. Pero yo mido, yo puedo contar, puedo medir, puedo tomar el peso, puedo medir las dimensiones para ver los conformes y los no conformes, ¿no es cierto? Y puedo tomar una decisión que va a ser bastante objetiva, pero a veces, porque estoy dando un servicio, va a ser un poquito más complicado. Entonces, si yo le hago la típica pregunta de atención al cliente y le digo, ¿cómo le atendió el médico? ¿No? A lo mejor sale contento porque le dijo que estaba sano y le dice, muy bien, todo me fue bien. Y puede ser que la otra persona diga, no estoy convencido, me dijo que tengo esto y yo no creo que estoy enfermo. Entonces es muy subjetivo. Entonces, ¿cómo eliminamos eso? Tendríamos que ver, eh, hacer una revisión, o los jefes inmediatos tendrían que hacer una revisión de ver cómo determinó, por ejemplo, de qué manera se dio la atención, con qué parámetros técnicos, con qué se evaluó, con qué datos se evaluó al paciente para decir si la atención fue deficiente o no. No o sea, es más complejo, pero tenemos que tratar de ubicar información y evidencia objetiva del proceso. Por ejemplo, a qué horas entró, a qué horas salió, eh, cuánto se demoró en evaluar, qué signos, exámenes, etcétera, pidió para ese paciente, ¿no? Entonces hay mucho por construir ahí. También es importante entender las relaciones de causa y efecto y las consecuencias potenciales no previstas, que es lo que decíamos, la evaluación basada en riesgos, el análisis de los hechos, las evidencias y los datos conducen a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Es decir, yo tengo que, si una paciente o una persona o un producto no está acorde con los requisitos, tengo que ir a ver las causas y su relación con el efecto no deseado y las consecuencias que no se previeron, ¿no? Entonces, tengo que conversar y tengo que buscar, ¿no es cierto?, un procedimiento donde yo diga, a ver, me dice que no se sintió satisfecho con el, con la evaluación médica. Veamos, ¿por qué? Puede ser que el ideario o la visión de un paciente, del paciente sea el estar sano. Y en sí no hay un problema con lo que hizo el médico, sino que todos los resultados llevan a que el paciente, o sea, objetivamente esté enfermo, pero eso no es la respuesta que él quería escuchar. Entonces, a lo mejor ahí hay un tema de cómo se comunica, eh, que está relacionado cómo entiende el paciente las cuestiones. A lo mejor necesitamos ese tema, si es una enfermedad con nivel de gravedad, tiene que ser manejado, remitido a otro profesional que le ayude a asimilar a la persona de otra manera. Es decir, tenemos que entender las relaciones causa-efecto. Es decir, qué es lo que causó el problema para que no se sienta satisfecha la persona con el producto o el servicio que recibió. Y a veces eso no se hace, simplemente se deja ahí.
¿Cuáles son los beneficios más importantes que se obtendrían al trabajar con una toma de decisiones basada en evidencias? Primero, mejora de los procesos de toma de decisiones. Es decir, que yo veo en base a números, en base a una calificación cualitativa, qué realmente es lo que está pasando y puedo tomar mejores decisiones. Es decir, no estoy en el aire. Es como lo que decía Deming en la clase anterior que vimos. Eh, si yo no tengo información objetiva, si no tengo datos, pues no conozco el proceso, no sé qué está pasando. Y tienen que ser datos cualitativos y cuantitativos también. Mejora de la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad de lograr los objetivos. Es decir, como yo ya tengo evidencia, digo, a ver, voy a la relación causa-efecto. Digo, no, pues este proceso está mal porque el equipo está defectuoso, hay que hacer un mantenimiento correctivo. O este equipo siempre falla después de 10 o 15 horas de proceso, entonces tengo que hacer un mantenimiento preventivo antes de la siguiente operación. Entonces, tomo decisiones de evaluación del desempeño del proceso de mejor manera, con datos objetivos. Mejorar la eficiencia y la eficacia y eficiencias operativas, claro, porque yo ya sé dónde está el problema. Sé que no estoy produciendo el 80%, o sea, no estoy transformando el 80% de mis materias primas a productos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde está el problema? Y por lo tanto voy a hacer los correctivos necesarios. O mi producto tiene una calidad defectuosa porque resulta que la materia prima, reviso los controles de calidad a la materia prima y la materia prima está en el rango más bajo de cierto parámetro que no me permite sacar un producto de mejor calidad. Aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones. Entonces, obviamente, con la eficiencia, digamos, con la información y las evidencias, yo puedo determinar eh, que tengo, o sea, dónde puedo influir en mi proceso para que la gente comience a trabajar con mayor calidad, ¿no? Eh, puedo encontrar evidencia para saber dónde la gente está equivocándose y yo puedo ir e influir en el cambio de mentalidad o lo puedo incluir en un proceso de capacitación mejor, pero ya sé dónde son los puntos que debo atacar, porque de lo contrario estoy en el aire, solo es subjetivo, o sea, digo, yo creo que estamos mal porque la gente no está capacitada, pero si no tengo datos sobre eso, no puedo atender de mejor manera ese problema. Aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas. Es decir, que con la información objetiva yo puedo después comparar qué pasó con las decisiones y lo que implementé para solucionar un determinado problema. Entonces, a partir de eso yo puedo mirar si las decisiones que fuimos tomando, ¿no es cierto?, tuvieron la suficiente eficacia para resolver el problema que tenían que atacar. Pero si no tengo datos relevantes y no tengo evidencia objetiva de eso, pues no lo voy a poder hacer. Em, según la norma ISO 9000, se define como evidencia objetiva los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Dónde encuentro y cuál es evidencia objetiva? Alguna vez en algún momento que estaba conversando con compañeros en el tema de calidad, yo veía que a veces decían, tengo que tener evidencias de mi trabajo y comenzaban a escanear y a documentar, pero todos los papeles que encontraban, ¿no? O sea, carpetas así, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, pero ¿qué es objetivo? ¿Qué es la evidencia objetiva? ¿Cómo evidencias tú que estás trabajando adecuadamente en tu proceso? Entonces, tengo que estar primero claro en el proceso. ¿Y cuál es el objetivo final? Si el objetivo final es producir 100 unidades de calzado con una calidad que sean eh, impermeables, etcétera, etcétera, yo tengo que demostrar eso. Tengo que haber hecho una prueba estadística a mi producción que demuestre que estoy cumpliendo con la calidad. Y esa es la evidencia objetiva. En un servicio igual, o sea, me dicen que tengo que tener
30 atenciones con un máximo de tiempo, digamos, atenciones al cliente con un máximo de tiempo de 15 minutos y tengo que sacar una estadística, cuánto me demoré, cuánto fue el valor de tiempo mínimo, el valor de tiempo y el promedio. Esa es la evidencia objetiva que yo debo, esos son los números que yo debo demostrar. Pero no le voy a demostrar, ¿no?, al supervisor con todos los papeles, escaneando todos los papeles que me dejaron los usuarios, o con un montón de información o documentos que no me demuestran mi trabajo, no demuestran la calidad del trabajo. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado en ver qué es objetivo o no. Y lo fundamental, creo que la característica fundamental aquí es evidencia objetiva que me permite tomar decisiones, porque es toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, si yo cojo un documento como, como gerente y miro esto y digo, ¿y esto? ¿Qué puedo decidir con este documento que me han pasado? Sí, usted hizo las 30 atenciones, pero aquí un montón de copias de cédulas. ¿Yo cómo tomo decisiones con esto? Pero si yo tengo la evidencia de que esta persona levantó una estadística o el departamento levantó la estadística por cada uno de los trabajadores o colaboradores, cuántas atenciones, el mínimo, el máximo, qué problemas tuvieron y le presentan a la alta dirección y le dicen, mire, nosotros estamos trabajando bien, pero encontramos que en este proceso tenemos que en vez de demorarse 15 minutos, la mayoría de los colaboradores se demora de 20 a media hora y encontramos que el problema es el sistema. Y es a las 12 del día cuando el sistema colapsa. Ahí, ahí puedo tomar decisiones. Esa es una evidencia objetiva. No la copia de las cédulas de los 50, de los 1000 usuarios que yo atendí. Entonces, ojo, al decidir, y esto se define en el proceso de planificación y en el proceso de en el proceso de documentar y levantar y sistematizar los procesos de la organización, los procesos clave de la organización. Em, Nos dice que la evidencia objetiva se puede obtener, ¿no es cierto?, por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios. También la evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de hecho u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que sean y pueden ser verificables. Entonces aquí tenemos que ver también el tema de trabajar los registros. Es bien importante. ¿Qué tipo de registros queremos levantar? O sea, podemos tener pilas de registros, pero que al final no nos van a permitir tomar decisiones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en qué realmente son los registros y qué queremos demostrar y qué queremos obtener a partir de esos registros. Y finalmente, el principio 7, que es la gestión de las relaciones. Como declaración, las organizaciones, ¿no es cierto?, para tener un éxito sostenido, tienen que gestionar sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los proveedores, por ejemplo, o las organizaciones que están alrededor en la comunidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo clarísimo, que es el tema de, digamos, de una empresa, una industria química, que puede ser de petróleos, petroquímica, minera, tiene que gestionar sus relaciones de manera adecuada, por ejemplo, con las comunidades aledañas, con las organizaciones, con los gobiernos de la zona, con el gobierno central, con sus clientes y también con sus proveedores. Entonces, todos ellos tiene que haber un mapa de relaciones con todas estas partes involucradas o interesadas pertinentes y cómo me relaciono con ellos. Entonces, ahí es muy importante porque de eso va a depender el éxito, ¿no?, de un proyecto o de que perdón, de mi operación o proyecto, sí, también, o de mi prestación de un servicio. Porque si no documento y una de estas partes interesadas no está de acuerdo en lo que estoy haciendo, pues no va a permitir que el proceso
avance, que los procesos avancen, y eso es muy delicado. Ya en la parte concreta, estas partes interesadas pertinentes influyen en el desempeño de la organización. Es decir, si yo no tengo buena relación con los pobladores, ellos van en un momento determinado a impedir el proceso de producción o de prestación del servicio. O no tomo en cuenta a mis clientes internos o externos, cómo me relaciono con ellos, si estoy realmente llegando a cumplir sus expectativas. Em, es más probable lograr el éxito sostenido cuando las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño. Es decir, yo puedo incorporar las visiones y demás para optimizar, ¿no es cierto?, mis procesos. Es decir, si a mí me dicen una determinada organización, mire, nosotros tenemos problema con el ruido de su empresa, molesta a la comunidad y le vamos a demandar si es que usted no. Entonces yo, como esta es la parte interesada, yo incorporo algún sistema de reducción de reducción del ruido hacia el exterior. Y primero voy a ganar un prestigio por atender la una demanda de la comunidad o de esta parte interesada. Y por lo tanto voy a tener un mejor desempeño, porque a lo mejor bajando también este ruido ambiental, también estoy bajando el nivel de estrés de mis colaboradores. Y voy a comenzar a optimizar, ¿no es cierto?, mejor mi desempeño. Entonces, hay muchas oportunidades de mejora cuando uno tiene una buena relación con las partes interesadas pertinentes. También es importante la gestión de las relaciones con la red de proveedores y socios. Es decir, yo tengo que tener una red de proveedores que sepa lo que estoy haciendo y que entienda el tema de mi trabajo de calidad. Y en base a eso, yo pueda, ¿no es cierto?, al final de cuentas, eh, pedir que mis proveedores entiendan cuáles son mis requisitos, por qué trabajo de esa manera y cómo podemos mejorar continuamente. Y luego también tener una relación con los socios. ¿Por qué? Porque los socios son las personas que al final van a tomar decisiones importantes en la pertinencia o no de, por ejemplo, de un proceso de mejora, de la incorporación de nuevas materias primas, de la generación de un nuevo producto o del tema este de responsabilidad social con respecto a las partes interesadas. O sea, debe haber una comunicación muy fluida e importante. Claro que no es lo mismo, ¿no? Con los socios se van a hablar temas, por ejemplo, de rendimientos financieros, de ganancias y todo. Eso no se va a hablar con las comunidades. Pero sí se van a hablar otros temas que sean a lo mejor sobre estos temas ambientales, operacionales. Y lo mismo con los proveedores. Entonces, claro, la relación y la comunicación con cada uno está determinada por los distintos niveles de relación e intereses que tienen, pero tiene que ser fluida y tiene que ser dirigida también por los líderes de la organización y de manera eficiente. ¿Cuáles son los beneficios de gestionar bien las relaciones? Aumento del desempeño de la organización y sus partes interesadas pertinentes, respondiendo a las oportunidades y restricciones relacionadas con cada parte interesada, como les decía, los reglamentos ambientales de la localidad o las visiones o, digamos, o los intereses de los pobladores. Están por otro lado también los proveedores, etcétera. Entendimiento común de los objetivos y los valores entre las partes interesadas. Esto también es importante. El que la organización entienda cuáles son los valores y las motivaciones y los objetivos que tienen. Por ejemplo, los grupos ambientalistas de la zona, los pobladores, qué es lo que quieren. Posiblemente dicen, sí, estamos apoyando que ustedes vengan porque va a generar fuentes de empleo, pero no estamos de acuerdo en que contaminen el río o que eliminen los desechos de esa manera como la están eliminando. Entonces ellos tienen unos valores ambientales de protección del medio ambiente y tenemos que entenderlos y también incorporarlos en nuestro manejo de los procesos y de la calidad. Aumento de la capacidad de crear valor para las partes interesadas, compartiendo los recursos y la competencia y gestionando los riesgos relativos a la calidad.
Entonces, también esto es importante porque muchas veces con estos programas y estas relaciones, esta gestión de las relaciones con las partes interesadas, se puede crear, ¿no es cierto?, espacios conjuntos de creación de valor. Yo veía, por ejemplo, eso que me llamó mucho la atención, que parte de la responsabilidad empresarial de la empresa Keyport, que maneja el aeropuerto de Quito, en Tababela, tenían un proceso de trabajo, ¿no es cierto?, con unas escuelas de la localidad donde les entregaban computadoras que ya no se usaban, eran dadas de baja en la empresa, se les daba un mantenimiento, se las ponía a punto y se las entregaba a las escuelas de la zona. Entonces eso es crear un valor para las partes interesadas. Entonces, si bien es cierto, hay muchos problemas alrededor de un aeropuerto, ¿no? O sea, hay congestión, flujo de gente, el ruido de los aviones y otras cuestiones que impactan alrededor de las comunidades aledañas. Pero con un buen manejo de relaciones, ¿no es cierto?, con ellas se puede ayudar, ¿no? Y además les daban capacitación a los profesores y a otras personas que viven alrededor del aeropuerto. Entonces, hay un manejo interesante, una relación que permite una construcción y una mejora continua de todas las partes interesadas, agregando valor a lo que hacen y a los intereses que tienen las distintas personas que confluyen en un determinado lugar frente a un proceso productivo o una prestación de un servicio. También hay una cadena de suministro bien gestionada que proporciona un flujo estable de productos y servicios. Entonces, como yo tengo una buena relación con mis proveedores, con mis clientes, con mis socios, pues puedo garantizar que voy a tener un flujo estable de productos y servicios, es decir, que no se va a detener mi proceso. Y más aún, si tengo una buena relación con las comunidades aledañas, pues no voy a sufrir ningún inconveniente en la realización de mi trabajo. Bien, entonces hemos conversado sobre todo este tema de los principios de la calidad bajo la norma ISO 9001-2015, que creo nos van también a dar, nos hemos visto mucha información que puede ser aplicada de manera muy interesante en las organizaciones y que al final podemos utilizarlas para la mejora continua tanto de los procesos en relación a las partes interesadas con un enfoque hacia los clientes y levantando procesos interrelacionados coherentes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.